Muy bienvenidos al diálogo de la Reforma Fiscal 2017. El día de hoy vamos a compartir con mis socios Irene Hernández, Pilar López, Luis Lozano y Brenda García algunos comentarios que tenemos sobre esta reforma fiscal del 2017 debido al paquete económico que se ha presentado. Brenda, nos gustaría que nos platicaras la mayor parte de esta reforma, en qué se basa sus criterios económicos y a su vez los plazos que se van a tener para la aprobación del mismo. Claro que sí. El crecimiento económico planteado por el Ejecutivo Federal es de entre 2 y el 3%, una inflación del 3% se mantiene, tipo de cambio se está estimando en 18.20 por dólar, un precio del barril de petróleo promedio de 42 dólares, se estima un recorte al gasto del 1.7% y un superávit del 0.1% del PIB. Entonces, esto quiere decir que este año se está previendo un superávit, no un déficit. Así es, claro, esto depende mucho de las discusiones que se den en el Congreso y de lo que al final definan los legisladores. ¿Cómo vamos en los tiempos para la aprobación del paquete? Los legisladores tienen en la Cámara de Diputados hasta el 20 de octubre para discutir y en su caso aprobar el proyecto del Ejecutivo Federal y posteriormente pasará al Senado para su discusión y el 31 de octubre tiene que quedar aprobado por ambas cámaras para que después la Cámara de Diputados se enfoque a la discusión del presupuesto de egresos para aprobarla a más tardar el 15 de noviembre. Pilar, respecto a la ley de ingresos, ¿cuáles son los puntos importantes? Mira, en relación con la ley de ingresos, yo destacaría el tema de los intereses del sistema financiero en lo que tiene que ver con la retención. Esta va a pasar del 0.50% al 0.58%, entonces como puedes ver hay un incremento. Otro tema importante que también deriva de la ley de ingresos es la liberación del precio de gasolina y diésel. Esa originalmente estaba prevista para el 2018, pero se ve que esto va a ir haciéndose de manera gradual a partir de enero de 2017. Entonces yo creo que esos serían los principales puntos que podríamos destacar en esta reforma. Bueno, Irene, y el tema, uno de los más importantes y más esperado que hemos tenido, es el tema de hidrocarburos. En relación con estas reformas trascendentales que hemos tenido, ¿qué opinas acerca de las reformas que se incluyeron en esta materia? Mira, Pati, las reformas de esta materia lo que están tratando es alinear la parte fiscal, de lo que es la parte de la reforma energética. Había salido la reforma energética, pero no se había tenido oportunidad de que se alineara la legislación fiscal a lo que va hoy de la reforma energética. ¿Qué se está haciendo en temas de ley de ingresos sobre hidrocarburos? Yo te diría, se están ajustando algunos temas como son ajustes a algunas contraprestaciones, se le está dando seguridad jurídica a Pemex respecto de los beneficios que recibió en el decreto publicado el año pasado, que hoy a través de un transitorio se pretende incluir en la ley de ingresos sobre hidrocarburos, y un aspecto muy importante es el tema de consorcios. En el tema de consorcios, la ley de ingresos sobre hidrocarburos hoy vigente plantea un esquema muy estricto de porcentajes de participación y no prevé las prácticas internacionales, donde no necesariamente tienes durante toda la vida del contrato un porcentaje de participación estricto por cada uno de sus miembros. Hoy permite que pueda haber porcentajes de participación variables y por lo tanto también flexibiliza la deducción para los miembros del consorcio de los gastos que hacen para desarrollar este negocio, permitiéndole al operador facturar al integrante del consorcio el dinero que efectivamente erogó durante el periodo de trabajo del que estemos hablando y que él también pueda ser deducible la parte que él erogó efectivamente en el mismo periodo. Entonces, esto se hace muy, muy interesante porque da mucha flexibilidad y nos alinea a las verdaderas prácticas internacionales del sector. Otro aspecto importante es ley del impuesto sobre la renta, donde ya aquí lo que se trata es de alinear tanto el contrato, lo que establecen los contratos y la ley de hidrocarburos con algunos aspectos de la ley del impuesto sobre la renta. Un ejemplo de ellos es el porcentaje de deducción de la infraestructura fija, como pueden ser los ductos en hidrocarburos, o pueden ser las plataformas, o pueden ser alguna otra infraestructura de transporte.
¿no? Incluyendo embarcaciones, donde ya se define que el porcentaje de deducción o de depreciación de estos bienes es del 10%, evitando ya la controversia que hubo, por ejemplo, en el caso de las plataformas, de si se aplicaba el 7% o se aplicaba el 25%. Han decidido aplicar, están proponiendo aplicar el 10%, que es lo que existe ya en la jurisprudencia emitida no hace mucho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro aspecto también es que el beneficio en materia de precios de transferencia que tienen los contribuyentes que tienen ingresos menores a 13 millones de pesos en el año de no conservar ese tipo de documentación, no les va a aplicar a aquellos que tengan suscrito un contrato de exploración y producción de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen esa obligación respecto del contrato de presentar toda esa información. Luego entonces se está haciendo ya nada más en ley, se está proponiendo que expresamente a ellos se les haga mención de que no se va a incluir, aunque no tengan ingresos, en ese beneficio, ¿no? Entonces, lo que tú opinas es que son buenas noticias, o sea, realmente estamos cubriendo seguridad jurídica, que había una sensibilidad muy grande por ese tema, y a su vez lo que está sucediendo es que estamos siendo competitivos exactamente como varios que tenemos competidores a nivel mundial. Exactamente, estamos entrando ahora sí a la implementación real de la reforma energética a través de la reforma fiscal. Irene, tenemos un tema de cambio del impuesto al valor agregado en materia de los gastos preoperativos, y no para todas las empresas y ciertos gastos preoperativos solamente se va a acreditar el IVA, no cuando se erogan, sino en la realidad cuando se obtienen los ingresos. Platícanos qué pasa en esta materia de hidrocarburos. No, en hidrocarburos efectivamente esa restricción no existe. Entonces, desde el día 1, independientemente de que ellos no estén generando ingresos porque no estén extrayendo de manera comercial hidrocarburos para su venta, no van a tener esa limitante. Entonces, desde el día 1, con la primera erogación, van a poder solicitar en devolución, considerar acreditable el IVA y solicitar su devolución. Excelente, su flujo no se va a ver mermado por este tema. Perfecto. Y platícanos, Luis, respecto al impuesto sobre la renta, las reformas que tenemos, se ha platicado mucho de esta reforma, no obstante que no es una gran reforma, sí particularmente está mencionando dos temas, precisamente lo que es el régimen de donativos y el régimen que tenemos en materia de estímulos. ¿Nos puedes platicar qué es lo que tenemos? Mira, básicamente, Pati, el tema de donatarias tiene diversas reformas, unas que facilitan el manejo de la donataria, otras que tienden a aligerar la carga en función de una flexibilización de los ingresos, pero también vienen medidas de control que lo que buscan es establecer un sistema de fiscalización en favor de la autoridad con respecto a las donatarias, que por cualquier causa se consigue que entre un periodo de liquidación por haber sido revocada su autorización o por no haber renovado en cierto tiempo la autorización. Ahí tenemos causas de transmisión de activos, tenemos ingresos que se pueden considerar por falta de presentar información a la autoridad, entonces hay aspectos que hay que considerar en cuanto a la forma, va a ser muy importante aquí considerar la forma. Como decía, en materia de facilidades administrativas, se plantea un esquema opcional de certificación en el cual podrás acceder a 3 niveles de certificación y en función de el mayor nivel de certificación que tengas, obtener unas mayores facilidades administrativas. Como mencionabas, en la parte de estímulos fiscales tenemos la reincorporación de estímulos fiscales como el crédito que se otorgaba contra el impuesto sobre la renta por los gastos en investigación y desarrollo tecnológico, que estuvo hasta 2008 en la ley también. Tenemos algunos nuevos estímulos que se proponen, como es el caso de cuando se invierte en equipo para la alimentación de autos eléctricos, que lo que busca es incentivar también la venta de estos vehículos en función del ambiente. Lo que se busca es mejorar o disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Y también se presentan otros estímulos para ciertas actividades, como es el caso de deportistas de alto rendimiento. Aquí tenemos ciertas acotaciones en cuanto a lo que es investigación y desarrollo tecnológico y lo que se refiere a deportistas de alto rendimiento en función de que no hayas hecho uso de otro estímulo. Ahí tenemos una limitación. Si utilizaste algún otro estímulo no podrás ejercer estos. Solamente en el caso de inversión en equipo para alimentación de autos eléctricos es libre la inversión y podremos hacer uso de ese crédito. Hay otra regla que se destaca porque había ciertos
contratos en donde existían apoyos gubernamentales para personas físicas o personas morales, se aclara que no va a ser un ingreso acumulable, pero siguiendo una simetría fiscal, las erogaciones o los gastos que se realicen con esos apoyos no serán deducibles. Y a su vez se establecen medidas de control para que tienden básicamente una medida de fiscalización y transparencia para poder soportar la no acumulación. Aquellas empresas pequeñas de hasta ingresos de 5 millones en el ejercicio anterior que tengan una reducción en la carga administrativa, y básicamente lo que se busca es que su contabilidad sea en base a cash. ¿Qué quiere decir esto? Que declaren en función a base de efectivo, como lo hacen el impuesto al valor agregado, y no que tengan una contabilidad y un régimen fiscal en función de devengado. Entonces homologan los impuestos en el caso de renta con el caso del impuesto al valor agregado en función a flujo efectivo con ciertas exclusiones. No tendrás que hacer ajuste inflacionario porque no estás llevando una contabilidad en devengado, y tendrás reglas transitorias porque si traes un inventario que se deducía con costo de ventas, tendrás que agotar su deducción y después llegar a la deducción en el momento de la adquisición, como se conocía la deducción de las compras. En el caso de los activos fijos permanece la regla de que se tendrán que seguir deduciendo vía depreciación con una línea recta, básicamente. ¿Qué tenemos en Código Fiscal de la Federación, Pilar? Mira, antes de entrar a platicar a detalle los temas de Código Fiscal de la Federación, me voy a regresar un poquito al tema que platicaba Luis de las donatarias. Y de hecho, porque viene previsto en el Código la parte de lo que son las sanciones. Aquí un punto importante es, si tú, por ejemplo, te ubicas en algún supuesto por el que tienes que liquidar o se considera que se va a liquidar a la asociación que tiene esta donataria o que es considerada donataria autorizada, y no transmites tu patrimonio a otra donataria autorizada, esa situación te puede llevar a la imposición de una multa. La multa está considerada entre los 140,000 a los 200,000 pesos, ¿no? Ese es uno de los supuestos. Otro de los supuestos es no presentar un aviso en donde identifiques cuáles son los bienes del patrimonio que estás transmitiendo o a qué persona se lo estás transmitiendo. En ese supuesto te puedes hacer acreedor también a una multa que puede ir entre los 80,000 y los 100,000 pesos. Entonces esto es importante para efecto de complementar la información de lo que son las donatarias autorizadas. Claro, porque adicional al pago del impuesto, en el caso que se dé, también podemos tener estas sanciones correspondientes por la omisión precisamente o la presentación de aviso. Exactamente, Pati. Y bueno, ahora sí entrando en materia con lo que es las nuevas disposiciones dentro del Código Fiscal de la Federación, bueno, quiero destacar el tema de los CFDIs. Aquí, cuando nosotros cancelemos un CFDI, vamos a tener que tener la autorización de la persona a quien se lo expedimos. Sin esa autorización no podemos hacer la cancelación del CFDI. Creo que ese es un tema muy importante a considerar por parte de las empresas, que van a tener que establecer procedimientos a través de reglas de carácter general para poder cumplir con esta obligación. Entonces vamos a esperar que, si de aprobarse así esta reforma que viene presentándose, pues también qué otras reglas se van a implementar para tales efectos. En materia de facultades de comprobación, se establece ahora como facultad de comprobación para las autoridades también no solamente ver el cumplimiento de las obligaciones en temas fiscales, sino también el que se considere el tema de lo que sería en materia aduanera, que esto, bueno, también tiene un poco que ver con las cuestiones de la emisión y expedición de CFDIs. Y complementando también todo lo que tiene que ver con facultades de comprobación para las autoridades fiscales, en el tema de revisiones electrónicas se hizo toda una reforma buscando que sea constitucional esta revisión, tomando en cuenta los criterios de tribunales. Lo que se ve es que hacía falta establecer reglas más claras del tiempo que debe durar la revisión. Por ejemplo, se establece que esa revisión deberá de ser no mayor a 6 meses. En el caso esa es la regla general. En el caso de comercio exterior, por ejemplo, estamos hablando de 2 años. Y otro punto muy importante es que en materia de acuerdos conclusivos, esta figura a través de la cual podemos solucionar alguna controversia que tengamos con la autoridad, se prevé ahora sí para estas revisiones electrónicas que también se suspendan los plazos. Esto no estaba claramente regulada en las disposiciones del Código Fiscal, y lo que se busca es dar la certidumbre a todas aquellas personas que sean sujetos de esta facultad por parte de la autoridad, pues que puedan acudir a la figura de los acuerdos conclusivos teniendo la tranquilidad y la certeza de que se suspenden los plazos establecidos ahí. Pues esta es buena noticia, Pilar, porque en la realidad yo creo que esto facilitará mucho las revisiones y sobre todo con este mecanismo que el contribuyente realmente pueda tener de una manera más eficaz el llegar a un acuerdo con la autoridad.
Sí, yo creo que esta es una buena. De hecho, la figura de los acuerdos conclusivos, Pati, ha sido una figura que ha funcionado muy bien y bueno, se ha utilizado mucho para revisiones de gabinete, para visitas domiciliarias, pero como no estaba previsto en las revisiones electrónicas, pues no se veía como una alternativa el utilizarla, pero una vez que queda ya regulado y con esta claridad de que se suspenden los plazos, creo que puede ser una buena alternativa para quienes estén sujetos a esta facultad de comprobación. Qué excelente y buenas noticias. Respecto a la ley de derechos, ¿tenemos algo en particular? Fíjate que sí, Pati, en relación con la ley de derechos vienen varias modificaciones, pero yo destacaría principalmente una que se relaciona con el servicio o con la emisión de las consultas en términos del artículo 34A del Código Fiscal de la Federación, que son lo que conocemos como los APAS, en donde se dan en materia de precios de transferencia. Y bueno, aquí antes se cobraba un derecho que iba alrededor de los 12,000 pesos, así estaba previsto en la Ley Federal de Derechos, pero ahora viene una modificación importante. Por cada trámite que se solicite se va a tener que cubrir una cuota de 264,000 pesos aproximadamente. Entonces, como ves, es un incremento importante. Y al año, cuando se vaya haciendo la revisión de los mismos, entonces tendremos una cuota que ya antes estaba en 2,000 aproximadamente también, ahora pasa a los 43,000. Como puedes ver, ese es un incremento importante para este tema de derechos. Brenda, ¿qué es lo que va a pasar en el Congreso con aquellas iniciativas que ya se han presentado en materia de impuestos sobre la renta, respecto a impuesto especial sobre producción y servicios, código, etcétera? ¿Qué es lo que pasa con estas iniciativas ahorita que se presente el paquete? Sí, todas estas iniciativas pues están sobre la mesa de discusión junto con la propuesta del Ejecutivo Federal y podrán irse agregando las que se presenten en los siguientes días o durante toda la discusión del paquete económico y pueden incorporarse al dictamen y a las discusiones en pleno, tanto en Cámara de Diputados como en senadores. Por lo que esto nos pone en un escenario en el que puede haber modificaciones a la propuesta del Ejecutivo Federal. Pues muchísimas gracias por la atención que ustedes han tenido precisamente a este diálogo. Les aprecio mucho a mis socios su participación.